hoy también el foco en la pobreza que tenemos en nuestro país, porque el titular es claro: la población adulta mejora los datos de pobreza, pero la pobreza infantil aumenta. En España, 2,7 millones de niños y adolescentes viven en esta situación. Es el tercer dato más alto de la serie en la historia, en niveles cercanos a los que tuvimos hace ya 10 años, en el año 2015. El grupo más afectado, los adolescentes entre 13 y 17 años. Un dato que sin duda pues nos llama la atención, Fran, porque hablamos de los más vulnerables, en este caso de los niños, y casi 3 millones de niños en España, ojo. Yo veo aquí que hay en el fondo hablamos de niños y separamos a los niños de los adultos. ¿Cómo se pudiesen separar? No creo que se puedan separar. El problema es que hay una crisis de la familia y yo creo que esa es la raíz, por eso los niños sufren. O sea, porque en el fondo las familias no pueden hacer frente a un montón de necesidades económicas y a un montón de necesidades también que no son económicas, ¿no? que necesitan, ¿no? Y entiendo que el informe ahonda en estas necesidades. Entiendo que un adulto pues con un sueldo medio tiene más capacidad él solo de salir adelante, aunque sea una pobreza a todos los niveles, ¿no? Sí. Renunciar un poco también a la familia, cada uno desde su vocación, por supuesto. Pero creo que bueno, la clave está en la familia, en las familias que a lo mejor solo el padre o la madre pues es el único que está al frente de los hijos, o en familias numerosas donde es mucho más difícil la crianza y después el mantenimiento a nivel económico. Probablemente, lo hemos hablado muchas veces, en España las políticas familiares están a la cola de Europa y creo que ahí hay una clave. Luego hay una clave antropológica que probablemente también tenga parte que ver en todo este problema, pero creo que esta es una de ellas fundamentalmente. Es problema de los niños, pero los niños están pegados a unos adultos que forman una familia. Ay, que no hablamos de familias que estén viviendo en la calle también. Claro, estamos hablando de familias pobres, trabajadoras. Y esto es lo triste, de verdad. Es decir, familias que tienen su trabajo, incluso seguramente padres que han estudiado una carrera, pero que están en profesiones precarias que no les permiten pues llegar con solvencia a final de mes. Y ojo, que ya estamos hablando de que la primera renuncia que ha llegado en muchos casos es a que uno de los dos se pueda quedar con los niños en casa, me da igual que sea él o ella, ¿no? Esa fue la primera renuncia, ¿no? Dar por hecho que los dos tienen que trabajar. Pero es que ahora se están viendo casos que incluso trabajando los dos tampoco se llega a final de mes. Es decir, ahí hay un ataque frontal, ¿no? De estructura y de falta de prioridades a lo que es la familia, ¿no? Igual no es un ataque explícito de que digan, venga, vamos a destrozar la familia, no, pero es un ataque por falta de acción, ¿no? Y falta de tomar decisiones, ¿no? Y es fundamental, yo decía, cuando dabas el dato, los mayores, o sea, los adultos mejoran los datos de pobreza, pero los chavales, los niños, los empeoran, ¿no? Y yo pensaba, me van a tener que explicar ese dato, porque normalmente los niños no viven como una unidad independiente, viven con una familia, ¿no? Y lo explicaba Fran, ¿no? O sea, se entiende desde la falta de políticas de apoyo a la familia, ¿no? Que es el núcleo de toda sociedad y de libertades también, por supuesto. Pues vamos a preguntarle precisamente por eso que dices, Israel, a Ricardo Ibarra, que eres el director de la plataforma Infancia, autora también de este informe. Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuáles pueden ser las causas de ese dato que concluye vuestro informe de, bueno, la pobreza afecta a mucha gente, quizá menos ahora a los adultos que a los niños? Sí, lo que hemos visto es que en todos los grupos de edad la pobreza se ha extendido con el crecimiento económico que hay, pero precisamente en un país que tiene muy poco apoyo a ayudas a familias y a infancia en concreto, lo que vemos es que aunque haya un pequeño incremento económico en el hogar, si al final se están incrementando también los gastos, como puede ser el alquiler, el problema de la vivienda que tenemos en nuestro país, y no hay una política de compensación a esa inflación de precios, pues al final aquellos hogares que tienen que asumir más costes, pues porque hay niños y niñas a cargo, al final vemos que hay mayor pobreza, ¿no? Que casualmente únicamente en este grupo de edad es en el que se ha aumentado la pobreza frente al resto por esa crisis que tenemos en nuestro país de falta de inversión, ¿no? Es uno de los países que menos invierte en infancia y familia, y eso se traduce al final en que dependemos casi exclusivamente de los ingresos familiares para esos niños y niñas, y a veces ni siquiera el crecimiento económico nos ayuda a reducir unas tasas que ya históricamente han sido muy altas. Ricardo, porque además pensamos en pobreza, pero de unos años a esta parte, tristemente, ya no pensamos en familias pobres, aquellas que viven en la calle, sino, como decíamos, incluso con un sueldo o dos en casa que no se llega a fin de mes.
Sí, el riesgo de pobreza que mide tanto los ingresos económicos como las carencias que hay en los hogares, estamos viendo que no es para nada una cuestión de nicho o una cuestión de un segmento pequeño. Hablamos de 1/3 de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social. Hablamos de grupos muy grandes poblacionales. Pero hablamos también, incluso cuando vamos a los datos, de que aunque los padres, por ejemplo, si tienen estudios universitarios, las tasas son más bajas, incluso en universitarios es de un 17% las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social para los niños y niñas que viven en sus hogares. Es decir, que pueden ser padres perfectamente trabajando, incluso con empleos más o menos dignos, pero al final el incremento de ciertos costes, pues como decíamos, como ese alquiler de la vivienda, como ese costes energéticos o el incremento de los precios tan básicos como la alimentación, si no compensamos y ayudamos a esas familias, a veces pueden entrar en un riesgo de pobreza. Ricardo, y si hacemos una radiografía más concreta de nuestro país, ¿cuáles son las zonas en las que más pobreza se está registrando a día de hoy? Bueno, pues como no hay una compensación en políticas sociales, sobre todo lo que estamos viendo es que aquellas comunidades autónomas con empleos más precarios o más temporales, como son las del sur de España, tienen tasas mucho más altas que las del norte, ¿no? Al final dependen exclusivamente de esos ingresos y vemos unas tasas mucho más altas. Y luego a nivel también de distribución del territorio, vemos que la pobreza es ligeramente más alta en los entornos rurales, precisamente porque los ingresos suelen ser más bajos en esos entornos y los servicios públicos también más deficitarios, aunque no es tan intensa esa carencia material, esa pobreza más intensa cuando hay carencias no es tan aguda en los entornos rurales. Y no sé si habéis observado a lo mejor en los últimos años, Ricardo, que esto pueda ser una condición estanco. Es decir, si tú durante tu infancia, en este caso de entre los 13 y los 17, has vivido en esa situación de pobreza, después esa situación, cuando tú seas adulto, ¿se va a mantener o no? Sí, normalmente cuando hablamos de la pobreza infantil hablamos de que es una cicatriz, porque no es solo la herida que sufres en ese momento, sino que te deja una marca que a veces te persigue toda la vida. Los estudios lo que nos dicen es que alrededor del 80% de los niños que a día de hoy están en una situación de pobreza muy probablemente sigan siendo pobres cuando sean adultos y no tomamos medida. Al final son niños que cuando tengan una dificultad en los estudios no va a tener ese apoyo escolar o que a lo mejor probablemente también tienen más dificultades para acceder a ciertas cuestiones de apoyo que puedan necesitar, tanto de salud mental o incluso de problemas físicos, y muchas veces son niños que acaban apostando por empleos más precarios cuando salen antes y abandonan los estudios antes, ¿no? Al final es una cadena de condiciones que lo que hacen es que no se puede desarrollar en plenitud las capacidades de ese niño y niña y al final va a acabar en una situación de mucha mayor precariedad que le va a llevar a una situación de pobreza en su vida adulta. Yo lo que no entiendo de todo esto, viendo los datos, ¿no? Un poco, y conociendo casos cerca, porque los datos luego son historias, ¿no? Y en mi entorno tengo historias de gente que trabaja en los dos y que no se llega a final de mes, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Y cómo la gente no sale a la calle. O sea, porque con estos datos y viendo la vulnerabilidad de la infancia y viendo las familias que han dejado de ser una prioridad, las políticas familiares de protección a la infancia, de apoyo económico para gente, ya se está haciendo un esfuerzo muy grande en todo el tema del ingreso mínimo vital, de la subida del salario mínimo, que está bien, está muy bien, ¿no? Pero necesita ser una prioridad también lo que es la precariedad laboral en general. Es decir, que todo sube y los sueldos no suben. No te hablo del mínimo. El mínimo, claro que tiene que subir, es una gran noticia que suba, pero todos los demás. Porque se está igualando todo a la baja. Es un poco la percepción que al menos yo tengo, ¿no? Y viendo un poco mi entorno, gente trabajadora, estudiantes universitarios, que sus padres se han esforzado para poder pagarles una carrera, para decir, estudia que vas a tener un buen futuro, y se encuentran con que conocen a otra persona, hacen una vida juntos, se casan, forman una familia, y los dos siendo universitarios, o sea, siendo estudiantes universitarios, siendo ya licenciados, trabajando de lo suyo, no llegan a final de mes. O sea, yo no entiendo cómo no hay protestas generalizadas en la calle, la gente no sale a la calle a reivindicar esto. A mí me gustaría preguntarle a Ricardo si sabe un poco cómo están los países de nuestro entorno, si esto es algo habitual en la Unión Europea, en los países, pues vamos a decir así, más avanzados del planeta, o es una condición única de España el hecho de que la familia no se vea apoyada. Es un problema estructural de nuestro país. España siempre ha tenido tasas de pobreza infantil especialmente altas en la Unión Europea en los últimos 20 o 25 años. Y esto se debe a que hemos desarrollado un estado del bienestar pues muy potente o a lo mejor por lo menos decente en muchas cuestiones, por ejemplo con las pensiones y ayudando a los mayores que pueden mejorar, pero nos permiten un suelo que garantiza cierta estabilidad en situaciones de crisis. Pero en el caso de los niños dependemos casi exclusivamente de la realidad de los hogares. No hay un estado del bienestar desarrollado, ¿no? En la educación 0-3 no llega a todos los hogares, el comedor escolar
escolar no es gratuito para todos los niños, pero sobre todo lo que más caracteriza a nuestro país es que no tenemos unas ayudas a la crianza como tienen prácticamente todos los países de la Unión Europea. Existe una ayuda de unos 100, 150, 200 euros al mes para todas las familias en casi todos los países de la UE con distintas realidades que en España no existe. En España tenemos deducciones fiscales que llegan a aquellos que hacen la declaración de la renta y el CAPI, que es esta ayuda que hay con el IMV para los niños. Pero es que esa ayuda, aparte que es muy pequeña y que llega solo a hogares muy pobres, ni siquiera está llegando, ¿no? El IMV estamos viendo muchas dificultades y el CAPE, que es un poco más generoso y que debería llegar a mucha más gente, el 73% de los hogares que podrían beneficiarse no lo están recibiendo. Con lo cual estamos dejando fuera de cualquier tipo de ayudas a muchísimas familias con niños y niñas, que son las que tienen normalmente empleos más bajos, son familias de hogares jóvenes con empleos más precarios o por lo menos menos generosos, y al final estamos a merced del hogar en el que vives, la suerte que vas a tener, ¿no? No hay un mínimo que te garantice las ayudas públicas o los servicios, porque tampoco, como decíamos antes, hay esas escuelas 0-3 garantizadas para los que no tienen recursos, o el comedor escolar u otro tipo de políticas como el oculista o el dentista, no siempre están garantizados, y lo que hacemos es expulsar a esos hogares con dificultades a tener todavía más problemas, y más en un país donde la vivienda está muy relacionada con esta pobreza, porque muchos de estos hogares están en régimen de alquiler y cada vez ven más dificultad para pagar algunos gastos básicos. Pues Ricardo Ibarra, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.